Un saludo a todos, a la gracia del Señor Jesucristo, muere en la vida de cada uno de ustedes. Agradecido por cada persona que siempre está pendiente a esta serie de estudios que vamos llevando aquí en este canal. Si tú quieres una clase más personalizada, más profunda, tratando temas de ciencia bíblica y demás, usted simplemente se suscribe, una suscripción como miembro del canal. Todos los viernes hacemos una transmisión en vivo y damos esa clase directamente por Zoom. Por lo cual, si usted lo quiere ver en YouTube, lo puede ver en YouTube, pero también el video, la transmisión en vivo, tendrá un enlace para que usted entre a Zoom y así hable directamente conmigo. Y si quiere tratar un tema ahí mismo sobre alguna inquietud que usted tenga, pues también puede hacerlo. Ya vimos una introducción a lo que es la teología sistemática. Recordemos que la teología sistemática es el estudio de la Biblia por tema. Es decir, bibliología, todo lo que la Biblia dice sobre la Biblia. Eh, eh, Teología propia, todo lo que dice la Biblia sobre Dios. Cristología, todo lo que dice la Biblia sobre Cristo. Angelología, lo que dice la Biblia sobre los ángeles y demás. Hay 9 áreas en específico, 10, 11, dependiendo cómo se dividan algunas. Si angelología se estudia parte de demonología, si amartiología se estudia parte de antropología, que es el estudio del hombre y el estudio del pecado. Pero soltando eso ya, vamos a empezar una serie que me han estado pidiendo bastante, que es una serie sobre escatología, que es la última área de la teología sistemática. Le estoy dando aquí de primero por el hecho de que a pesar de que la doctrina de que las áreas de la teología sistemática son todas independientes, o sea, para tú estudiarla, también es un área que a todos nos fascina porque tenemos muchas preguntas. Así que hoy comenzamos la serie. Lo primero es eh, empezando a definir qué es la escatología, cómo nace, así sucesivamente. El estudio relativamente reciente de los últimos tiempos ha dividido con frecuencia a los creyentes, algo que es bastante lastimoso, pero ha sido así. Las diferentes posturas escatológicas han dividido mucho a los creyentes, iglesias se han dividido por eso, y no debería ser así. Los diferentes sistemas de interpretación, como el premilenialismo, el postmilenialismo y el amilenialismo o amilenarismo, premilenarismo y postmilenarismo, son dos formas en las que lo puede pronunciar, han afectado a otras áreas de la teología en distintas escatologías. Es decir, estos estudios de la escatología, perdón, y estas posiciones han afectado a las otras áreas de la teología sistemática que son distintas a lo que es la escatología. Sin embargo, en el estudio de los últimos tiempos hay muchos puntos de encuentro entre los creyentes. Los cristianos han estado de acuerdo con la explicación de la muerte, la presencia inmediata del creyente en el Señor, la esperanza del retorno de Cristo, la resurrección, el juicio y el estado eterno. A esta área en específica, donde todos estamos de acuerdo, se le llama, usted lo va a ver en mucha teología sistemática, se le llama la escatología personal. Es decir, son las que tienen directamente relación con el hombre en sí, la muerte, la resurrección y demás. O sea, todos los cristianos están de acuerdo en esos puntos. Los puntos de divergencia son otros. Y comencemos primero con la escatología personal para luego estudiar lo que es la escatología cósmica, que son ya diferentes. Y por lo primero que comenzamos es con la muerte. Toda la escatología que usted estudie siempre te van a tratar con ese tema primero porque es parte de la escatología personal. La muerte es una realidad para todos los seres humanos. Hebreos, por ejemplo, dice que como está establecido para el hombre que muera una vez y de ahí el juicio. Cuando la Biblia se refiere a la muerte, se refiere a la física, no a la del alma, porque el alma no muere. Es decir, el alma es eterna, por eso es castigada, por eso va a juicio y por eso va a la presencia del Señor, porque no, lo que hay una muerte física, no una muerte del alma. El cuerpo puede morir, pero no el alma. El principio de la vida del hombre vive y vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo claro, que es en Mateo 10.
28. Mateo 10, 28 dice, Mateo 10, 28 dice, y no temáis a lo que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si usted, por ejemplo, lo busca en Lucas capítulo 12, versículo 4 al 5, dice, mas os digo, amigo mío, no temáis a lo que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién deben temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder en echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. ¿Qué está? ¿Se fijan cómo los dos evangelios complementan la información y aclaran mejor en el caso de Lucas? El alma queda viva después de la muerte y es el alma, entonces, la que va a juicio, que es lo que se llama la segunda muerte, que es lo que enseña Apocalipsis, que es ese juicio. Entonces, el alma, luego de la separación del cuerpo, sigue viva y por eso es que luego puede ser juzgada. En algunos casos, la Biblia usa también la palabra griega suche, que es vida, alma, la usa de forma intercambiable para describir la muerte. Por ejemplo, tú tienes un caso de eso en Juan 12 25 y tienes un caso de eso en Juan 13 del 37 al 38. No me voy a detener en todas las citas para poder hacer este estudio lo más reflexivo posible. Pero aún pasajes de este tipo denotan la muerte del cuerpo, no la muerte de la naturaleza inmaterial del hombre. Así, la muerte puede definirse como el final de la vida para la separación, por la separación del alma y del cuerpo. Vamos a buscar una comparación de eso en Santiago capítulo 2 versículo 26 para que podamos tener constancia de todas las cosas que vamos dando aquí, porque son verdades que las escrituras enseñan y son sumamente importantes que usted la tenga. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, se fijan, ya lo otro es, así también la fe sin obra está muerta. ¿Qué te quiere decir aquí? Que esa separación de espíritu y cuerpo o alma y cuerpo, que es un tema posterior, pero es totalmente lo mismo, es la parte inmaterial del hombre, el alma y el espíritu. Cuando hay esa separación, inmediatamente sucede lo que es la muerte. Nosotros lo vemos en el caso de Isaac y de su esposa en Génesis 35, que dice que al salírsele el alma murió. Y luego de Isaac dice en el último versículo que al salírsele el espíritu murió. Porque trata de la parte inmaterial del hombre que al tener esa separación, eso es lo que se cuenta, eso es lo que se dice que es la muerte, esa separación. Como el cuerpo está compuesto de elementos del polvo, al morir regresa al polvo y por eso es que Dios le dice que el polvo eres y al polvo volverás. La muerte física es el resultado del pecado. La muerte se extendió a toda la humanidad por el pecado de Adán en el huerto y nadie, absolutamente nadie, está exento. Por eso es que Pablo puede decir en Romanos capítulo 5 versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La, eh, la muerte es la paga del pecado, que es lo que enseña Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna en Jesús, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también usted lo puede ver, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. Sin embargo, la muerte no debe entenderse como una aniquilación. La vida continúa tanto para el creyente como para el incrédulo después de su muerte física. Y eso hay un pasaje que le enseña claramente, que es Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, que describe gráficamente la existencia continua de Lázaro, el pobre mendigo que continúa en la bendición eterna descrita como el seno de Abraham en el versículo 16 de Lucas, en el capítulo 26 de Lucas, 16 de Lucas, capítulo 22, versículo 22, mientras que el rico está eternamente atormentado en el Hades, según enseña el versículo 23
del capítulo 16. Para el creyente, la muerte quiere decir estar ausente del cuerpo y presente en el Señor, que es como Pablo lo enseña en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. Pablo deseaba la muerte para estar con Cristo. Cuando él dice teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, Pablo te está diciendo con eso de que inmediatamente él moría, iba a la presencia del Señor en espíritu. Yo sé que eso trae algunas preguntas que son importantes que usted la deje en los comentarios y yo con gusto le estaré respondiendo. También el caso de la muerte física con Adán y demás, eso tiene otra forma de verse, pero esto es un estudio más reflexivo, más teológico, no hay que entrar a ese tema tan profundo y tan complicados para ir pudiendo llevando estos estudios lo más bien resumido posible para que usted pueda ir entendiendo. No se preocupe, que se va a ir dando todas las cosas al paso. El impacto de la muerte en los creyentes es motivo de la esperanza por muchas razones. Una de ellas, para el creyente, es que la muerte es ganancia. Pablo no le temía la muerte por esa razón. Si vivía, quería vivir y decir que vivir en comunión y al servicio de Cristo. Si moría, era ventajoso. Hizo la impresionante declaración que morir era ganancia. Una locura eso. Mientras que el mundo de afuera muere y no tiene esperanza luego de que muere, Pablo decía que morir en Cristo es ganancia, era muchísimo mejor. Para Pablo la muerte no lo podía separar del Cristo. Por eso es que él dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la muerte había una relación continua con Cristo, como enseñan las Escrituras. La vida en Cristo no puede ser destruida por la muerte. Más bien se enriquece e incrementa con la muerte. Por eso es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque vamos a estar en una comunión plena y en una vida plena directamente con el Señor. También, otro punto que tenemos que observar es que Jesús anuló el poder de Satanás sobre la muerte con su muerte. Jesús con su muerte y resurrección destruyó el poder de la muerte. Por la encarnación se hizo humano y murió para expiar los pecados del mundo. Y gracias a ello conquistó al adversario que tenía el poder sobre la muerte. ¿Dónde dice eso? Vamos a leer Hebreos capítulo 2 versículo 14. Hebreos 2 14, que dice de la siguiente manera. Así que, por cuanto participó de carne y sangre, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a lo que a lo que todo por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esa palabra, por ejemplo, el término traducido destruir quiere decir hacer inoperante, anular, desactivar o hacer inefectivo, hacer tan impotente como si no existiera. Ese es un término. Usted va a ver que más adelante el amilenialismo utiliza mucho ese pasaje para hablar sobre la atadura de Satanás, pero no es el tema aquí. Es un tema de discusión en la clase más adelante. Quienes estaban esclavizados por el miedo de la muerte ahora están libres, que eso es lo que enseña Hebreos capítulo 2 versículo 15. Pero Jesús también dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, no va a sufrir ese castigo eternamente, que es la muerte segunda. Parece una declaración contradictoria, pero se refería a la distinción entre las partes material e inmaterial del hombre. La primera, en la primera parte reconoce la muerte del cuerpo físico que va a la tumba, pero la segunda es la naturaleza espiritual del hombre, de el alma y el espíritu, la esencia real de las personas. Tú no eres simplemente un cuerpo físico, tú tienes un alma, un espíritu dentro, ese yo inmaterial tuyo. Eso que te hace autorreflexionar, eso que te hace conectarte con Dios directamente. Esa parte van a su hogar con el Padre
en el cielo aguardando la resurrección. Eso lo declara en en términos más fuertes, usando una doble negación en el texto griego. Quien vive y cree en mí no morirá nunca, nunca. Una declaración que se escucha bastante contradictoria porque tú si mueres, lo que no mueres es para siempre, porque tú tienes una vida continua luego de esta. Es decir, esa palabra quiere decir nunca, quiere decir de ninguna manera, o un me, que traducido sería así como de ninguna manera, de ninguna forma, no hay posibilidad de que suceda eso. Salomón también reconoció la continuidad de la persona en su espíritu cuando dice que te acuerdes de tu creador antes de que sucedan ciertas cosas, antes de que el polvo vuelva a la tierra, es decir, el cuerpo vuelva otra vez a volverse polvo en la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí voy a hacer un aclarando, solo dice en Eclesiastés 12:7. Ese pasaje no está enseñando que el espíritu va al cielo y que el alma es lo que va al infierno y que el cuerpo es lo que va a la tumba. Dios mío, eso no tiene nada que ver con eso. El contexto de Eclesiastés lo que te está diciendo es, acuérdate de tu creador antes de que te llegue la muerte y tu espíritu vaya a Dios. ¿Por qué va a ir a Dios? Porque va a ir al juicio. Porque está establecido para los hombres que mueran una vez y de ahí el juicio. Tienen que ir al juicio. ¿Dónde es el juicio? Aquí no, el juicio es frente al trono es frente al trono de Dios. Y de eso creo que todo el mundo está claro. Entonces, no está hablando de eso. No hagamos tantas presuposiciones que el texto en sí no lo permite. Jesús, el siguiente punto son dos que quiero tratar, que es que Jesús conquistó la muerte. Con su muerte y resurrección, Cristo conquistó la muerte. ¿Dónde nosotros vemos eso? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 25 al 26. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 25 al 26, ¿qué dice? Porque preciso es que él reine hasta que ponga hasta que haya puesto todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Fíjate que aquí no dice que la destruyó. Y en Hebreos dice que Cristo vino, por ejemplo, para destruir el ministerio de la muerte y al que tenía y al que tenía el ministerio de la muerte como tal. Las escrituras dicen que la muerte será abolida, es decir, que él acabará con la muerte, según este pasaje y también dice Hebreo. Ya la muerte no existirá más. Por medio de la victoria de Cristo, los creyentes se hicieron inmortales. ¿Dónde dice eso? Primera Corintios 15:53 que dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nosotros vamos a tener inmortalidad luego de la resurrección cuando Cristo venga. Es verdad que se consumará cuando los creyentes reciban su cuerpo glorificado. Entonces se cumplirá la profecía de Isaías en el capítulo 25, versículo 8, que dice que destruirá la muerte para siempre, que es una reminiscencia de lo que dice, por ejemplo, Primera Corintios 15:54, cuando dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbides la muerte en victoria. Es una reminiscencia, es algo parecido, un lenguaje parecido. La muerte tenía el poder por el pecado, pero Cristo conquistó el pecado y por medio entonces de la muerte y por medio del pecado, por ejemplo, la muerte también. De ahí que se clama Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde va a estar la muerte? ¿Dónde va a estar la victoria de la muerte si ya Cristo la conquistó y nos dio vida eterna? Tal verdad lo que trae es una victoria y trae una confianza en los creyentes. Es por eso fue que Pablo, luego de esa explicación teológica que él da sobre la resurrección, termina en alabanza cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, es decir, en consecuencia de eso, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Nunca deje de crecer, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano. No es en vano tu trabajo en el Señor, porque por más que trabajes aquí en la tierra, cuando Cristo venga, va a haber una recompensa futura, va a haber un galardón futuro que se te va a dar. Pero también una parte que la Biblia describe de la muerte es que deshace nuestro tabernáculo. Sé que es un término un poquito difícil, algunas personas no lo entienden, pero esa es una imagen de la muerte que muestra las escrituras, que es el tabernáculo o una tienda de campaña, como dice la NBI, como una tienda de campaña que cae. Así es que lo usa la NBI. Pablo dice, vamos a buscarlo, segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo uno. Busque segunda carta a los Corintios, capítulo 5 versículo uno. Este pasaje de verdad que me trae mucho recuerdo, me trae mucha nostalgia. ¿Por qué? Porque a mí por momentos me atacaba esos pánicos por la muerte y demás. Y había una persona muy especial para mí, la cual cuando veía que a mí, por ejemplo, me pasaba ese tipo de cosas, iba y me leía este pasaje. Cuando me veía en pánico sobre la muerte, iba y me leía siempre este pasaje y por eso es tan especial para mí. Lo leo y recuerdo esos momentos cuando ese temor a la muerte no me dejaba dormir. De verdad, no me dejaba quieto, me daba mucha ansiedad. Dice lo siguiente, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eternas en los cielos. Sigamos, dice, por eso también gemimos y deseamos el revestido de aquella nuestra habitación celestial, porque así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y ese pasaje sigue, sigue y sigue y sigue. Para mí es una total, de verdad, uno de los pasajes más bonitos que para mí están en las Escrituras y que te hablan de esa esperanza futura de la muerte. Esa figura del tabernáculo que usa Pablo sugiere la falta de permanencia e inseguridad y es una descripción común de la vida terrenal y de su ubicación en el cuerpo. Cuando partimos de la tierra al cielo, dejamos atrás nuestra habitación temporal y recibimos nuestra vivienda permanente, que es una edificación de Dios, una casa no hecha con manos. Imagínate tú vivir habitar en un cuerpo hecho directamente por Dios. No este cuerpo de pecado, no este cuerpo pecaminoso, que aquí quiero corregirle una mala interpretación que nosotros tenemos comúnmente, sé que no es el tema de aquí, pero es importante que usted sepa. A veces nosotros decimos que Dios nos creó, o sea, a mí y a toda la persona hoy en día, por cuando realmente, y le va a causar un poquito de choque, pero entienda bien lo que quiero decir. Cuando realmente a quien Dios creó fue a Adán y a Eva como tal, y nosotros luego somos producto de Adán y Eva. A lo que Dios creó él como cuerpo perfecto fueron Adán y Eva. ¿Por qué le digo esto? Luego que Adán y Eva pecan, nosotros le damos esa naturaleza pecaminosa. No es el caso de esta clase, pero quiero advertirle algo. ¿Por qué yo digo esto? Ya luego de la caída, nosotros vamos sufriendo lo que es una entropía genética, vamos acumulando cada vez más mutaciones que no son de beneficio para nosotros, que no son de beneficio para el ser humano como tal. Por eso, hoy en día es más fácil nosotros contraer enfermedades. Hoy en día, bueno, gracias a la medicina se puede rebatir muchas. Por eso es que nosotros cada día vamos muriendo más celularmente, cada día más nos vamos, sí, así mismo destruyendo. Y las enfermedades, por ejemplo, de la malformación en los niños y demás, que son cosas también que se dan. ¿Por qué le digo esto? O sea, ¿cuál es el punto? Que si Dios crea a cada ser humano en particular que nace, entonces Dios sería culpable cuando un niño como tal nace con una enfermedad hereditaria y Dios estaría siendo cruel y autor de ese mal.
Un niño que nace con síndrome de Down, Dios libre y que no nazcan uno más, que sea así la voluntad de Dios de verdad. No estoy deseando ningún mal. Entonces tú podrías culpar a Dios de eso. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Lo que Dios creó fue la primera pareja humana, perfectos como tales. Ellos libremente decidieron pecar. Ese pecado trajo consecuencias, trajo una degradación genética en nosotros, que eso es lo que se llama entropía genética, que partimos de un estado de perfección a un estado que se va degradando cada vez más con el tiempo, y cada vez más la raza humana va adquiriendo más y más mutaciones que no son de beneficio. Estudias ese concepto, porque es un poco complicado explicarlo aquí, y entonces en consecuencia de eso, nacen muchas personas como nacen hoy en día con esas deformaciones que tienen hoy en día. Entonces hay que tener cuenta con esos términos. Bien, el cuerpo que nosotros vamos a tener luego que partamos de aquí es el cuerpo que Dios mismo nos hizo. Dios es, claro, el creador de todo. La autoría última va a recaer en él porque él fue el que creó la primera pareja humana. Pero el cuerpo que nosotros vamos a tener en el cielo, que vamos a tener en la nueva tierra, va a ser un cuerpo como el cuerpo que tuvo Cristo luego de su resurrección. Y va a ser hecho por el Dios mismo, va a ser un cuerpo perfecto. Otro punto es que se eleva el ancla. Es otro punto de verdad que la Biblia utiliza con respecto a la muerte, que es otra descripción. Pablo tenía emociones encontradas. Por un lado, sentía la necesidad de quedarse y servir a los creyentes de Filipo, lo dice Filipenses 1:24, pero por otro, en su interior tenía un fuerte deseo, y por eso él decía, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esa palabra partir que Pablo utiliza en Filipenses 1:23 es analúo, es esa palabra que quiere decir liberar, deshacer, y se usa cuando se sueltan las amarras del barco. Quiere decir que levar anclas y navegar a otro destino. El creyente leva anclas cuando muere y parte hacia un destino mucho mejor, que es el cielo. Dígase, el cuerpo te tiene lo que es, te tiene lo que es atrapado, te tiene lo que es atrapado en un lugar fijo, que es aquí en la tierra. Cuando tú partes a Naúlo, entonces lo que sucede es que tú te liberas de eso y ya tú puedes ir a otro horizonte, que es al cielo directamente, hasta guardar la resurrección cuando tú habites en la nueva tierra posteriormente. Los dos últimos términos, para terminar aquí, es Cristo, que nos da la bienvenida después de la muerte, y el otro punto es que los creyentes estarán con Cristo. Con respecto al primero, cuando el Sanedrín mató a Esteban, apedreándolo, él vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba sentado a la diestra de Dios. Jesús estaba sentado a la diestra del mismo Padre en el cielo, en señal de autoridad y de poder. Y así está hoy hasta que él vuelva otra vez. Cuando el creyente muere, Jesús se levanta de su silla para darle la bienvenida en el cielo. Aleluya. Por eso es que él dice, por eso es que Esteban dice al Señor que le recibiera su espíritu cuando vio que efectivamente ya él estuvo a punto de morir. El último punto, y con este culmino, es que los creyentes estarán con Cristo. Cuando Cristo le hizo la promesa al ladrón en la cruz, que dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, son palabras bastante poderosas. Esa palabra hoy es enfático en el texto griego. Hoy, hoy mismo, el ladrón arrepentido experimentará la dicha del cielo. Su cuerpo irá a la tumba, pero espiritualmente su esencia, su espíritu, estará en el cielo directamente. Eso fue lo que Jesús le dijo. Ese es el uso que se le da ahí mediante el texto griego, mediante el análisis. Conmigo, que es otra frase que él dijo, es una frase hermosa porque enfatiza la comunión cara a cara. Quien había compartido con ladrones y atracadores, ahora tendría la compañía eterna del mismo Salvador. Eso es lo que enseña Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23, que describe la misma escena. Esa preposición
que se utiliza ahí, meta, que en el pasaje de Lucas se tradujo como con, ahora se traduce entre. El tabernáculo de Dios está entre los hombres, dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Y continúa diciendo, y dice, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos en esa comunión. Dios mismo estará en una eternidad de comunión cercana con su pueblo para siempre. Si no morimos y estamos vivos, como quiera del Señor somos, y cuando Él vuelva también, y estemos vivos, si estamos de aquí a ese momento, también estaremos para siempre con el Señor. Esa es la esperanza con la que tú vives todos los días. Esa esperanza es para alentarte, para darte fuerza, para que tú sigas, continúes y te mantengas en el camino. Este es el estudio de hoy. Dejar las preguntas y yo le estaría respondiendo en el próximo video al comenzar. Así que la gracia de Dios mora en la vida de cada uno de ustedes.